24 tarde. Horas en punto. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Esta jornada de día jueves, ya estamos a 6 de julio. Avanza el séptimo mes del año. Vamos a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada cuando tenemos 14 grados en la capital. A ver, información policial, cámaras de seguridad que registraron este violento portonazo sufrido por un hombre de 62 años en la comuna de Ñuñoa. 3 sujetos a rostro descubierto lo encañonaron, le rompieron el vidrio del auto y arrancaron con el vehículo. En información internacional, las imágenes vienen desde nuestro vecino del norte. El gobierno del Perú decretó estado de emergencia en los alrededores del volcán Ubinas, en el sur de este país, cercano a Arica, ante el aumento de su actividad. En las últimas horas se han registrado más de 15 explosiones y expulsión de cenizas. Y también en información deportiva, una jornada redonda para Nicolás Jarry después de un comienzo el día de ayer interrumpido por la lluvia, por diversos factores. Hoy día retomó su partido de la primera ronda en Wimbledon, avanzó a la segunda ronda, un tremendo triunfo y está empatado en un set. Marcelo Tomás Barrio está jugando contra un tenista francés que fue número 7 del mundo. Aquí comienza 24 tarde. Ahora revisamos la información del momento. Hace 20 minutos que está interrumpido el tránsito en la estación Cementerios. Línea 2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestación en el exterior. Está la estación que está entre Einstein y Cerro Blanco. Línea 2 prácticamente al comienzo de la línea 2 por la parte norte. Comienza en Vespucio Norte, termina en la comuna de La Cisterna. La información del momento la entrega en su cuenta de Twitter. Lo vamos a estar actualizando. Hace 20 minutos que está cerrada la estación Cementerios. Lo vemos, línea 2. Color amarillo, parcial, cerrada estación Cementerios, las demás todas operativas. Es la información del momento, la contingencia, por razones que se están investigando. Está cerrada esta línea 2 en la estación Cementerios por manifestaciones en esa zona, comuna de Recoleta. Vamos a estar actualizando esta información en los próximos minutos. Vamos a continuar ahora con información policial. Nos vamos hasta la comuna de Ñuñoa, lo decíamos al comienzo, donde un hombre de 62 años fue encañonado en las afueras de su hogar por un grupo de delincuentes que rompieron los vidrios de su vehículo para posteriormente robarlo y huir con rumbo desconocido. Fabián Collado con este y el resto de las informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Se trata de este violento portonazo que, pese a que las cifras han descendido durante el último tiempo, continúan desarrollándose en la región metropolitana fundamentalmente. Comuna de Ñuñoa, calle García Moreno, es en ese lugar donde este hombre de 62 años estaba llegando a su domicilio cuando el paso fue interceptado por este grupo de delincuentes. Ahí quedan explícitos las cámaras de seguridad antes de doblar al antejardín de su vivienda. Es cuando los antisociales le bloquean el paso en ese jeep. Se bajan al menos 3 delincuentes. Inmediatamente lo apuntan, comienzan a golpear con la empuñadura de una de las pistolas en contra del vidrio del conductor. De hecho, lo terminan rompiendo. Ahí es cuando ya le abren la puerta de manera muy violenta, lo dejan a un costado justo en el antejardín de su inmueble y se apoderan de este vehículo para arrancar en dirección desconocida. Obviamente el afectado pidió auxilio, pidió ayuda al respecto y es cuando Carabineros llegó al lugar con el fin de poder esclarecer estos hechos y se le hicieron varias consultas. Por ejemplo, si este vehículo tenía sistema GPS o no. Claro, lo tenía, pero estaba defectuoso, no estaba funcionando, así que era una situación en contra, obviamente, para el desarrollo de la investigación. De todas maneras, este análisis de las cámaras de seguridad la están realizando las policías con el fin de poder individualizar a la banda. Gran cantidad de delincuentes que es, como en este, que están aprovechándose de las mascarillas para poder tapar su rostro. De todas maneras, con las imágenes de cámara de seguridad pudieron establecer que el vehículo de color blanco que está en la parte superior de la pantalla tenía cargo por robo, había sido sustraído mediante un portonazo o una encerrona. Desde ahí va a comenzar el hilo investigativo y de diversos peritajes para poder esclarecer estos hechos y también encontrar el vehículo de la víctima, que está evaluado en cerca de 40 millones de pesos. Sector de García Moreno que se ha visto afectado por la delincuencia, que lamentablemente han ocurrido muchos portonazos y encerronas en los alrededores. De hecho, por eso es que los vecinos se han organizado con el fin de poder mantener medios de prueba ante la eventual judicialización y también investigación de diversos delitos que han ocurrido, que son fundamentalmente enfocados en estos portonazos y encerronazas. Vamos a revisar
declaraciones que emitió Carabineros respecto a este asalto y también de los vecinos que nos relatan tanto este hecho como otros que han ocurrido ahí en García Moreno. Escucho unos ruidos y gritos de mi vecino, al cual al acercarme por la ventana me percato que le están robando el vehículo a través del modo de portonazo, a lo cual salgo a auxilio de él y digo, salgamos en persecución del vehículo, ya que él no contaba con seguro, lo que me comentó después. Ya están preocupados por la situación, de que no pase a mayores, que llegue a algo más, que se traten de hacer otro portonazo y ocupe un lesionado, que lesionen a alguien a través de un disparo. Esa es la preocupación del barrio. De regreso a su domicilio fue abordado por un vehículo Station Wagon, marca Jeep modelo Renegade, del cual descendieron 3 individuos, los que premunidos todos con armas de fuego. A la persona la interceptaron, la intimidaron y le fracturaron el vidrio y el piloto. Con esta acción el conductor descendió del vehículo, lo entregó y los sujetos huyeron en el vehículo. Los 3 con armas de fuego lo intimidaron, pero no lo lesionaron, solo una intimidación. Se descarta entonces que la víctima haya sufrido lesiones a raíz de este violento portonazo. Hasta el minuto no se sabe absolutamente nada de los delincuentes, del vehículo que fue sustraído tampoco. Por lo mismo, las cámaras de seguridad van a ser claves en este nuevo portonazo en la comuna de Ñuñoa. Nos trasladamos al sector sur de la región metropolitana. Presten atención a imágenes de cámaras de seguridad que les vamos a mostrar a continuación. Ahí se puede ver una persona que está hablando con su teléfono celular en una plaza e inmediatamente es encañonado por este grupo de delincuentes que estaba realizando un abordazo. Le quitan las especies de valor y posteriormente arrancan en dirección desconocida. Esto estaría vinculado también a un intento de encerrón aquí que ocurrió en la comuna del Bosque, al igual que este caso donde una persona había sacado cerca de 25.000 pesos de un banco estado, se había subido a su vehículo rumbo a su domicilio y su paso fue interceptado por este grupo de delincuentes, los cuales le intentaron quitar el automóvil, pero de todas maneras no lo lograron y es así como arrancaron del lugar en dirección hacia Gran Avenida. A la altura de la Plaza Víctor Mayorga es donde ocurrió este intento de encerrona. No hubo personas lesionadas, pero estos delincuentes terminaron perdiendo el control del vehículo en un poste de alumbrado público ahí en la comuna del Bosque cerca de las 2 de la mañana. Pese a aquello, dejaron todo abandonado, menos el vehículo en que se trasladaban, pero todos estos daños arrancaron y hasta el minuto no se sabe nada de ellos. De todas maneras, es así como Carabineros tenía toda cercada del área. De hecho, un corte de energía eléctrica en el sector producto del actuar de estos delincuentes que habrían cometido al menos estos 2 delitos ahí en el Bosque, y además a una situación anexa. Un sujeto el cual no habría visto la patrulla, no se habría percatado, termina colisionando con Carabineros, no tenía nada que ver con estos asaltos, pero se encontraba ebrio y por lo mismo fue detenido. Vamos a revisar declaraciones en 24 tardes. Una persona que intenta hacer un retiro de dinero del Banco Estado y tras salir de esta sucursal es intimidado por 5 sujetos que se trasladan en un automóvil, por lo que la víctima alcanza a huir de estos antisociales, quienes intentan hacerle un tipo de encerrona, por lo que estos colisionan con un poste del alumbrado público. Estos antisociales huyen en dirección desconocida a pie. Mientras se encontraba el sitio de suceso aislado por parte del personal policial, un vehículo no logra divisar este vehículo policial que se encontraba con su baliza encendida, por lo que choca en la parte posterior del dispositivo policial. Se le hace un control vehicular y esta persona se encontraba en estado de ebriedad. Podría tratarse de una organización delictual vinculada a los tours delictuales, valga la redundancia. ¿Por qué? Ya que al menos hay 2 delitos que están siendo investigados en contra de los mismos delincuentes. Podrían ser otros más, por lo mismo se van a asociar datos con San Bernardo, con La Pintana, para poder verificar si es que hubo otros ilícitos que puedan caracterizar a estos antisociales de haber estado involucrados. Nos quedamos en una de las comunas que mencionábamos, La Pintana, donde hubo un doble homicidio durante estas últimas horas. Se trata de un grupo de amigos los cuales estaban compartiendo en una plaza que está ubicada en Gabriela Figueroa con San Marcial. Llega un vehículo, comienza a disparar en reiteradas ocasiones, al menos 30 disparos que percutaron. 2 jóvenes de 27 y 30 años se abalanzaron en contra de las mujeres para poder defenderlas y ellos fueron los que resultaron lesionados. De hecho, fueron derivados hasta el hospital Padre Hurtado, donde lamentablemente perdieron la vida. Revisemos antecedentes. Fue una cosa de minutos que pasó un auto gris y tiró así como con una metralleta
balazo a los dos cabros. Y ellos empujaron a las vecinas para que cayeran y salvarla, como que ellos la salvaron. Pero no, con revólver se sintió como metralleta. Eran metralletas. Se sintieron una garrafa de balazos. Y llegan y dicen, mataron al Brian, mataron al Brian. Investigación entonces que está en manos, en este caso de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones, para poder capturar a la banda, para poder ver las líneas investigativas. Una de ellas es el ajuste de cuentas, otro de ellas es que hayan confundido a quién era el blanco de esta banda de delincuentes. Investigación que está en desarrollo y que todavía no tiene detenidos. Cerramos nuestro despacho en 24 tarde respecto a la investigación de esta banda de delincuentes que cometió este violento portonazo en contra de una persona de 62 años en García Moreno, la comuna de Ñuñoa. Claro, según las autoridades gubernamentales, las cifras de encerrones y portonazos han bajado, han descendido durante estos últimos meses, pero hay sectores que lamentablemente se han visto muy complicados. Así lo relatan los vecinos y quedan explícito con las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Solamente ayer a las 9 de la noche ocurrió este violento portonazo en contra del hombre de 62 años, el cual afortunadamente está ileso, pero estos delincuentes se llevaron este vehículo que estaba valuado más de 40 millones de pesos. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Desde la comuna de Ñuñoa nos movemos hasta el sector poniente de la capital. Un nuevo memorial, mausoleo narco, fue demolido en Maipú, convirtiéndose en la 9ª intervención de este tipo que se realiza en la región metropolitana. Sofía Carrizo con los detalles. Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, tal como tú comentas esa cifra, y ya 2 en esta semana, en menos de esta semana, en 2 días consecutivos. Ayer lo veíamos en Lo Prado y el día de hoy, esta mañana, en la comuna de Maipú. Déjame contarte cómo ocurrieron los hechos, porque fue a eso de las 8 de la mañana cuando llegaron 2 maquinarias a calle Domingo Faustino Sarmiento, altura del 140, justo en una esquina de entre un colegio y una cancha, porque precisamente en ese lugar, lo estamos viendo en las imágenes, había un memorial de un joven que fue asesinado hace ya 2 años, pero hay que destacar un punto en esta ocasión en comparación a los otros derrumbes de otros memoriales. ¿Qué pasa? Que este joven no tenía antecedentes penales, nada de eso, no estaba vinculado al narcotráfico. Sin embargo, este memorial estaba siendo mal utilizado por parte de distintos sujetos y además estaba utilizando bien de uso público la vereda principalmente, y también estos metros que estaba entre este colegio y esta cancha. ¿Cómo era este memorial? Bueno, tenía una techumbre, además tenía cemento, tenía un camino hacia una fotografía, un mural de este joven que fue asesinado por una bala loca, al menos eso nos comentaban las mismas autoridades, y además de eso tenía vegetación en los distintos sectores. Esto fue construido semanas después de la muerte de este hombre de aproximadamente 26 años. De acuerdo a los vecinos, muchas veces antes de que se construyera este lugar, allí había un basural, según ellos. Por lo mismo, muchas personas lo defendían su estadía en ese lugar. Bueno, a pesar de aquello, las autoridades fueron bastante enfáticas, estaba siendo mal utilizado por sujetos y por lo mismo llegaron a demolerlo. Durante esta mañana duró aproximadamente esta demolición, este derrumbe, a 20 minutos, no más de eso. Llegaron estas maquinarias y rápidamente retiraron los escombros y pintaron el mural que había de la imagen de este joven, de Diego, de aproximadamente 26 años. Antes de ir en detalle de los delitos, de las incivilidades que acusaba la autoridad que se registraban ahí, tenemos las declaraciones por parte de los mismos vecinos. Hay opiniones distintas en torno a esto que nos dijeron, los invito a revisarlas de inmediato. Yo encuentro que estará unido de delincuencia, o sea, la gente, yo no sé cómo puede defender cosas así cuando tienes el muro al lado de un colegio, se para una cancha y viene otro colegio. Los juegos artificiales de verdad que son horribles. Mandé a que me lo pintaran, que hicieran todo. Levantar la nimita. Todo, hacer la placa, que hicieran. Yo hice unos eventos, pero todo fue porque él era mi mejor amigo. Yo lo hice para recordarlo a él, porque él era como aquí el que alegraba el pasaje en la calle para nosotros.
Claro, ahí escuchábamos las dos posturas. Algunos estaban en contra de este espacio, de este memorial, porque estaba siendo mal utilizado. Sin embargo, para otros era el recuerdo de quien fue su amigo e hijo. Bueno, ¿qué delitos, qué incivilidades decía la autoridad que se estaban registrando en ese punto, por lo que comenzaron a vigilarlo? Por ejemplo, fuegos artificiales, incluso en esta demolición, en este derrumbe, al momento de sacar los escombros en un basurero, en un bote de basura, incluso encontraron tubos, cartones para el lanzamiento de fuegos artificiales, los cuales fueron derivados por parte de Carabineros para poder inspeccionarlos. Además, no era eso solamente lo que decían las autoridades que estaban ocurriendo en ese memorial, sino que también riñas, consumo de alcohol, consumo de drogas, entre otros. Y por lo mismo, y debido a que esto se encuentra justo a centímetros, en teoría colindante con un colegio, es porque principalmente la autoridad comunal puso el principal foco y la principal urgencia para esto ser demolido. Bueno, yo les comentaba, 20 minutos esto costó, y en caso de posterior a aquello, los mismos funcionarios municipales se fueron a retirar los escombros y también pintaron el mural. Tenemos las declaraciones por parte de las autoridades. Y un punto importante, que ellos, antes de realizar todo este operativo completo, fueron a preguntarle a la familia de este joven, quienes estaban afirmando que se necesitaba votar este memorial. Los invito a revisar las siguientes declaraciones. A espacios comunes tenemos que tomar decisiones comunes. No puede ser que un grupo pequeño de personas establezca un espacio para cometer incivilidades, para cometer delitos, para atemorizar. Se va a hacer un gobierno en terreno de la delegación presidencial, que quiere decir que vamos a traer a todos los servicios como registro civil, la CAJ y otra serie de servicios para que la gente pueda hacer sus trámites. Más que un mausoleo narco, era un memorial que lamentablemente se le estaba dando un mal uso, que era fruto de reuniones con música, con alcohol, con fuegos de artificio, que generaba inseguridad en los barrios y en la propia comunidad, en la propia familia de la persona a la cual se está homenajeando en este espacio, la que pide una recuperación. La pega del municipio es permanente. Nosotros, nuestras maquinarias y nuestras cuadrillas funcionan todos los días. Bueno, y lo escuchábamos por palabras del alcalde, quien decía que antes de realizar esta demolición de este memorial de este joven, fueron a consultarle a la familia y ellos estaban de acuerdo con ello. Andrés, segunda demolición en esta semana. Recordemos que el día de ayer se realizó en la comuna de Lo Prado y ya se han hecho en total 4. La primera fue en Lo Espejo y de ahí fue en La Florida. Esto con el fin de ir recuperando los espacios públicos que a veces son utilizados por estos sujetos para realizar memoriales, mausoleos, como se le ha llamado, en un uso que finalmente es de todos, y la vereda sabemos que transitan todas las personas, claro, principalmente los habitantes de aquellos sectores. Sí, corrijo lo que dije al principio. Yo decía un mausoleo narco y tú bien lo corregiste, lo decían todas las autoridades. Se trata de un mausoleo a un joven, claramente, que era utilizado de mala manera. Sofía Carrizo, muchas gracias por la información desde la comuna de Maipú. Un abrazo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de polémicas en el ámbito político. Confusión ha generado los dichos del presidente Gabriel Boric, quien aseguró ayer que había tomado conocimiento una semana antes respecto a los contratos con fundaciones. Marian Basso con los detalles, este enredo, este oficio enviado por la diputada Giovanna Ahumada el 7 de junio. El caso se da a conocer públicamente el 16. Hay un enredo de días de información. Mari, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Hay un enredo que se trató de explicar por parte de las autoridades, pero aún quedan dudas respecto de cuándo finalmente el gobierno, ministros, ministras, incluso el presidente de la República conoció de este llamado caso convenios. Pero la primera parte de él, ¿no es cierto?, cuando se conoce entonces a través del medio Timeline de Antofagasta de este traspaso de dinero desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva. ¿Y por qué se generan todas estas confusiones respecto de fechas, de cuándo y quién conoció este caso? Porque durante la semana, el medio de la Tercera PM dio a conocer que el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, sabía de este caso 10 días antes de la publicación de Timeline Antofagasta. Eso quiere decir 10 días antes del 16 de junio. Ahí las dudas se centraron entonces de que si él sabía, si le había comunicado a alguna autoridad de gobierno, por ejemplo, al asesor del segundo piso, Miguel Crispi, o a otras
autoridades. Es por esas dudas entonces que se le comienza a preguntar a cada uno de los ministros y ministras cuando supieron de esta información. El día de ayer en el Congreso Nacional, por ejemplo, se le preguntó a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y ella señaló que el gobierno conoció de esta información una vez que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, conoce de esta situación. Y se le pregunta la fecha exacta y ella señala no recordar la fecha exacta. Es por eso entonces que surgen las dudas y se acrecentan durante la tarde cuando también se le consulta al presidente de la República por esta fecha. Ahí él hace una cronología. Dice primero que se enteraron respecto de un oficio emanado por la diputada del ex PDG, Giovanna Ahumada, donde se alerta de esta situación y que se conoce de ciertas irregularidades alrededor de la fecha de publicación del medio de Antofagasta. Ese alrededor también surgió entonces bastantes cuestionamientos, bastantes dudas de cuándo finalmente el gobierno conoció de este caso. Vamos a escuchar esas declaraciones del presidente de la República para comentarlas a continuación. El conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía a la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. En medio de eso, me imagino que no puedo hablar por el senador Latorre. Sí, entonces ahí se genera esta confusión respecto de cuándo se conocieron los casos. El día de ayer habían varios ministros en el Congreso Nacional y estuvieron reunidos en una sala por bastantes minutos para entonces realizar una bajada comunicacional. ¿Qué es esto? Es básicamente que alguna autoridad de gobierno salga a aclarar los dichos y en este caso fue el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Qué dijo el ministro de Justicia en ese minuto? Dijo que los ministros tomaron conocimiento de este caso el 16 de junio, que es la fecha de publicación de este medio Timeline en Antofagasta. Ahí lo conocieron y señala además que este oficio de la diputada Giovanna Ahumada iba dirigido solamente a el Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, que recordemos salió de su cargo y no así a otras autoridades de gobierno. Señaló también que el presidente Gabriel Boric no se equivocó en sus dichos, que lo único que hizo es hacer una cronología de los hechos. Pero ciertamente toda esta confusión respecto de las fechas ha generado bastante crítica por parte del oficialismo y también de algunos parlamentarios de la oposición y de algunos parlamentarios del oficialismo que piden aclarar esta situación. Se le consultó hoy día a algunos ministros que estaban acá en el Palacio de la Moneda respecto nuevamente de las fechas y también respecto de algunas solicitudes de la oposición sobre la salida del ministro Carlos Montes. Fue el mismo el que nos respondió y vamos a pasar a escuchar esas declaraciones también de la jefa de gabinete, Carolina Toa. Mire, yo he dicho muy claramente, yo no voy a renunciar y estoy cumpliendo tareas y estoy dedicado al plan de emergencia habitacional, vamos a colaborar en todo lo que se pueda para clarificar todas las situaciones de irregularidad y a su vez ver alternativas para que tener un mejor sistema para adelante. ¿No le parece que se produjo una confusión por el tema de cuándo se enteraron? Eso es lo que dijo el presidente. Mire, la verdad que ayer fue clarísimo el ministro de Justicia cuando explicó que esto era otra cosa, ¿no? Y yo creo que con eso basta como explicación. El gobierno ha sido consultado en el día de hoy sobre esos temas. Han respondido a esas consultas los ministros Cordero y Elizalde. Y ellos representan la opinión del gobierno en esta materia. Yo no tengo nada que agregar porque ellos han respondido de lo que es nuestra opinión y nuestra postura gubernamental, pero que es una sola. ¿Pero gabinete, ministra? Por supuesto, no. Los cambios de gabinete no son materia de los ministros. Y cada vez que se pregunte la respuesta va a ser lo mismo. Nunca podemos decir nada en esa materia, ni tenemos nada que decir en esa materia. Sí, ahí se le consultaba también a la jefa de gabinete, Carolina Toa, respecto de algún cambio de gabinete. Eso porque varios parlamentarios, específicamente de la oposición, han señalado que hay que hacer modificaciones dentro del gabinete porque hay que hacer valer también las responsabilidades políticas de este caso. Y no solamente lo dijeron por parte de la oposición. Hoy día el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en una entrevista con T13, también señaló que había que hacer valer las responsabilidades políticas por los líos de plata. Él estuvo acá en el Palacio de la Moneda. También le consultamos respecto de qué significaba hacer valer las responsabilidades en las próximas horas. Por ejemplo, si significaba algún cambio en el gabinete. Él señaló que sus dichos habían sido descontextualizados y también aclaró a qué se refería con esto de las responsabilidades políticas, mientras que el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, también pidió movilidad justamente para aclarar este tema que hasta la fecha ha sido muy confuso respecto entonces del conocimiento de las autoridades sobre este llamado caso convenios. Escuchamos también sus declaraciones.
No vamos a meternos en ese debate que por lo demás creo que sería inconducente si uno llega, digamos, a plantearse ese debate por los medios, por la prensa y sin destino, porque es una atribución 1000 por 1000 del presidente que nosotros reiteradamente hemos manifestado coincidir. Nosotros creemos sin lugar a dudas que es el gobierno el que deberá determinar si es necesario o no un ajuste de gabinete. Lo que sí podemos decirles es que está en juego la credibilidad del sistema político, está en juego también la credibilidad de los actores políticos y acá será el propio gobierno el que deberá tomar una decisión al respecto. Sí, a ver, ¿por qué es tan importante finalmente esto de las fechas, que se aclare muy bien cuando las autoridades toman conocimiento? Porque las autoridades tienen responsabilidades en tanto de denunciar eventuales delitos y es por eso entonces que se consulta reiteradamente cuándo se conoció de eventuales irregularidades, por este caso convenios, porque justamente todas las autoridades del Estado tienen la obligación de denunciar ante eventuales delitos. Es por eso que todavía se mantienen las dudas aunque lo que dijo la ministra Carolina Toay, jefa de gabinete, es replegarse a los dichos del ministro Luis Cordero de que cada uno de los ministros y ministras supo cuando se conoció esto por el medio de comunicación de Antofagasta y que solamente el Ceremi de Vivienda de ese entonces, Carlos Contreras, tenía este oficio de la diputada Giovanna Ahumada. Todo esto en medio de estas discusiones, de estos cuestionamientos y también algunas peticiones de cambio de gabinete. Se nos ha dicho por parte de fuentes de gobierno que eso no sucedería. Eso sí, el día de mañana muy temprano, a las 8:30 de la mañana, está citado un consejo de gabinete, que es el consejo que se cita todos los días primeros del mes, así que este va a ser un tema sin duda que va a marcar esa reunión entre todos los ministros y ministras liderados por el presidente de la República. Seguiremos muy atentos. Marian Basso, muchas gracias por la información desde el Palacio de la Moneda. Un abrazo. Buenas tardes. 13:26, nos vamos a la primera pausa en 24 tardes. Ya volvemos con 24 tarde. Denuncias por pagos de 3.500 millones de pesos desde la Junaev a una empresa que solo entregó 30 raciones de colación. Esas son parte de las irregularidades que denuncian algunos parlamentarios, todo en medio de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Kevin Felgueras, desde el Congreso, con los detalles, que también aquí está en duda, Kevin, cuáles son las atribuciones del Ministerio de Educación para fiscalizar a la Junaev. ¿Cómo te va, Kevin? Sí, claro. Andrés, antes de entrar en el detalle, ¿cuánto pagarías tú por una fruta, un snack y un jugo, más o menos? Más o menos. Una fruta, depende de la fruta también, una luquita. Sí, claro. Una luca, perfecto. 117 millones de pesos habrían costado cada una de estas colaciones, entendiendo que, según la denuncia que hacen funcionarios de Junaev, y que se la entregaron al exdirector de Junaev, Cristóbal Acevedo, se habría pagado finalmente por estas colaciones. Hablamos de una especie de escándalo que se da a conocer justamente en esta comisión que revisa la acusación constitucional. Vamos a desmenuzar un poquito esto porque es bien complicado. Se dice que se entregaron 3.500 millones de pesos a una empresa, la empresa Socer, que presta servicios de alimentación y que obviamente se le había pagado cerca de 7.500 pesos por este tipo de colaciones. Ya ahí hay una especie de escándalo, entendiendo que la situación es compleja. Lo otro más complejo todavía es que, según el exdirector de Junaev, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, no estamos hablando del gobierno de Sebastián Piñera, se entregaron solo 30 de estas raciones acordadas y por lo tanto el costo de cada ración asciende a este monto. Y lo tercero grave que denuncia el exdirector de Junaev es que acá no solo se dejó pasar esto, sino que además esto ocurrió durante el año 2022, solo se entregaron estas 30 raciones y que además para el 2023 se le aumentaron las raciones y por lo tanto los montos entregados a esta misma empresa. Todo esto es parte de una denuncia que realiza hoy en el marco de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Eso sí, y acá súper importante decirlo, le preguntamos a la salida de esta comisión al propio Acevedo si en estricto rigor el superior jerárquico, o sea, el ministro de Educación, es quien debe responder o es
la dirección de Junaev. Y él decía que en estricto rigor es la dirección de Junaev la que debiese responder por este escándalo. Revisamos las palabras del exdirector de Junaev en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien presenta estos antecedentes ante esta comisión. Un sistema dentro de la licitación donde la institución usa los márgenes de discrecionalidad para asignar raciones, pero esa asignación de raciones debería corresponderse a un servicio efectivamente entregado, y en este caso este servicio no se entregó o solo se entregaron 30 raciones por 3.500 millones de pesos. A esta empresa en particular se le aumentan la cantidad de raciones fijas desde 790.000 a cerca de 1.700.000 raciones que no se están entregando en lo hecho, y por tanto en vez de 3.500 millones de pesos que fueron en el 2022, pasarían a ser este año 8.100 millones de pesos. 796.000 eran las raciones acordadas con esta empresa, y según dice el exdirector de Junaev en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se entregaron 30. No 300, no 30.000, 30. Y por lo tanto, cada una de esas colaciones, que consistía en una fruta, un snack y un jugo, costaron cerca de 117 millones de pesos. De allí es el escándalo. ¿Qué es lo que sucede con esta situación? Es que esto no es parte en estricto rigor, o no estaba detallado en el texto de la acusación constitucional de la que se hace cargo, obviamente, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y su defensa. De hecho, fue su abogado quien estuvo presente en esta sesión de la comisión, quien dijo: nosotros no tenemos que responder por esto, porque tenemos que responder por todo lo que dice la acusación y no por las cosas externas o las nuevas antecedentes que se puedan estar entregando. Obviamente hay respuesta de Junaev, se lo voy a decir un poquito más adelante. Por ahora, escuchemos las palabras del abogado defensor del ministro de Educación sobre quién pesa esta acusación constitucional. Mi representado está siendo acusado de hechos precisos. Las violaciones tienen que ser precisas, tienen que ser graves, tienen que ser personales, hechos imputables al ministro, pero nos tienen que dar los antecedentes para justamente poder contestar. Si ustedes, señor presidente, por su intermedio, si los honorables diputados revisan la acusación, no hay ninguna referencia a esto. De hecho, en nuestra contestación, lo que nosotros decimos es: no sabemos dónde, cuándo, ni cómo. Que estos son elementos básicos, usted comprenderá, para poder defenderse. Si a mí me acusan de algo, yo tengo que saber dónde, cómo y cuándo. Ahí estaba la respuesta del abogado de Marco Antonio Ávila, ministro de Estado, que la próxima semana verá cómo se vota esta acusación constitucional en la comisión, y probablemente el día miércoles en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Planteaba el abogado que esta denuncia de estas raciones de colaciones millonarias en su costo, según lo que se ha denunciado, no está dentro de la acusación constitucional. ¿Qué dicen desde los parlamentarios que impulsan la acusación? Que sí está, pero enunciado. ¿Qué es lo que está enunciado en el capítulo 6? Está enunciado lo siguiente: 41.000 millones de pesos en raciones servidas en establecimientos no licitados y 71.000 millones de pesos gastados por servicios licitados que no se prestaron. Allí podría haber quedado enunciado, sin embargo dicen desde la defensa que sencillamente debieron haberse entregados estos antecedentes antes de presentar la acusación, si es que se quería una respuesta por parte del ministro de Educación. Sí, obviamente se está buscando la respuesta directamente desde Junaev. Hay obviamente un debate político que pasamos a revisar. Los diputados acusadores, si es que ellos querían incorporar ese elemento, bueno, podían hacerlo, legítimamente podrían haber incorporado, pero claramente no hay nada referido a estos dichos. Entonces, hoy día tienen carácter de dichos, decires. En otros países lo llaman fake news o no sabemos. Tienen que ser estudiados e investigados por quien corresponda. La tarea de los diputados acusadores es poner estos antecedentes arriba de la mesa. Si me permiten una frase, aquí el abogado pretendió decir que estos son hechos no vinculados a la acusación. El capítulo 6 claramente se refiere a estas licitaciones, a este programa y a este sobrepago, por lo tanto, obviamente sí se refiere. Y cuando nosotros nos dicen que el ministro no tiene capacidad o no tiene el deber de supervigilar, que no se desfalquen 3.500 millones de pesos, yo francamente a estas alturas no sé cómo concibe este gobierno el deber de supervigilancia de sus ministros.
Ya pues, les había adelantado que hay una respuesta de parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de la JUNAEB. Vendrá un comunicado en las próximas horas, eso nos han dicho equipos de la JUNAEB, pero hubo una respuesta que posiblemente se adelantó a estos hechos. El día 30 de junio hay un documento que se le envía directamente a Jorge Bermúdez, el contralor, que por estos días está teniendo harto trabajo. Se le pidió una auditoría, precisamente por lo que se detalla dentro del capítulo 6 de la acusación constitucional. Es decir, desde la propia JUNAEB le pidieron al órgano contralor que pudiese investigar si es que había algún tipo de irregularidad para, obviamente, solucionarlo o darse cuenta que no existe tal irregularidad. Recordar nomás, Andrés Vial, que esta denuncia llega por parte de funcionarios de la JUNAEB hacia el exdirector de la JUNAEB, exdirector del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que hoy fue invitado a la comisión de la acusación constitucional por parte de parlamentarios de Renovación Nacional. Allí también hay que hacer, obviamente, usted lo puede hacer en su casa, todos los vínculos políticos. La denuncia está hecha, habrá que ver cuál es la respuesta de JUNAEB y si es que finalmente se entregaron solo 30 raciones, una fruta, un snack y un jugo, raciones que cuestan un poquito menos que de 117 millones de pesos. Claro, y solamente un punto, claro, te citaba al inicio y te lo comentaba, esto tras la entrevista que dio hoy día en el diario La Tercera la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, que ella dice, ni el Mineduc ni la subsecretaría tienen las facultades para fiscalizar justamente a la JUNAEB. Y dice, sí puede ejercer acciones de supervigilancia o coordinación, lo decía el diputado Charper. ¿Cuál es la diferencia entre fiscalizar, supervigilar o coordinar? Ahí está un poco la diferencia y cuánto esto se lo puede indilgar al ministro Ávila. Justamente, y esa fue la pregunta que le hicimos a Cristóbal Acevedo, si es que acá el rol de supervigilancia está directamente apuntando al ministro de Educación o no, y él decía que si eso hubiese pasado en su periodo, el que hubiese tenido que responder hubiese sido él como director. Y de hecho, se pone de ejemplo, porque dice, yo tuve que reemplazar a alguien que precisamente fue sacado del cargo de director de JUNAEB por un escándalo parecido. O sea, la responsabilidad estaría ahí y no en el ministro de Educación, pero obviamente este puede ser un antecedente. Algo importante, Andrés, no se pueden agregar antecedentes nuevos a una acusación constitucional ya presentada y donde además está presentada la defensa. Pero hubo un momento en la historia de Chile, en el año 91, donde se acusó a un ministro de la Corte Suprema, de apellido Acevedo, que justamente era acusado constitucionalmente en el texto por algunas razones, pero fue aprobada esa acusación por otras razones más políticas. Ahí obviamente entra el juego político del que vamos a hablar más adelante. Y por cierto, la próxima semana, cuando sea votada esta acusación, el próximo miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sabemos que siempre estas acusaciones tienen un trasfondo político en la práctica. Señor Felgueras, que le vaya bien. Un abrazo. Vamos a seguir con otros temas de la contingencia. Nos vamos al sur del país. Martín Pradenas habló en la última jornada del segundo juicio oral en su contra por 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación. En su declaración insistió en su inocencia y aseguró que no violó a Antonia y que lo que pasó entre ellos fue consentido. Josefa Iturriaga nos cuenta más detalles. Josefa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo no violé a Antonia. Esas fueron parte de las declaraciones que entregó durante esta jornada Martín Pradenas, el acusado de 7 delitos de connotación sexual, 5 abusos y 2 violaciones, entre ellos el emblemático caso de Antonia. Hizo uso de la palabra. Consultado por la jueza de garantía, Rocío Pinilla, Martín Pradenas quiso declarar en este término del segundo juicio que se desarrolla en su contra, donde insistió en su inocencia. Él primeramente agradeció a su defensa, agradeció a su familia y dijo que por primera vez a lo largo de todo este proceso se habría respetado su presunción de inocencia y recalcó nuevamente que no violó a Antonia y que era inocente. Esa fue parte de la declaración que entregó hoy el imputado de estos 7 delitos de connotación sexual, haciendo alusión solamente a 2 de estos delitos, abuso y violación en el caso de Antonia. Tenemos precisamente declaraciones, lo que dijo Martín Pradenas durante esta jornada y lo que fue atentamente además escuchado por cada uno de los intervinientes. Revisemos. Yo jamás insulté a Antonia, jamás la traté mal. Yo no violé a Antonia y lo que pasó entre nosotros
siempre fue consentido. Y eso es lo que yo quiero decírselo de frente al tribunal, reiterárselo al tribunal, si bien usted me dijo que no reiterara, esa es la verdad. Una breve declaración que fue escuchada al término entonces de este segundo juicio oral que se lleva a cabo en su contra. Recordemos, el primero fue anulado en el año pasado, a fines del año pasado, por la Corte Suprema. Él habría sido condenado a 20 años de presidio. Él fue encontrado culpable en este primer juicio. Sin embargo, al anularse todo vuelve a cero. Una declaración que, según el Ministerio Público y también los querellantes, no lo eximiría en caso alguno de su responsabilidad en cada uno de los hechos que hoy se le están imputando. Si bien insistieron en que hoy Antonia ya no está, su testimonio sí fue escuchado a lo largo de estas más de 30 jornadas de juicio oral y sí tendría peso como una nueva prueba en este caso, insistiendo también en que Martín Pradenas habría tenido una conducta reiterativa en el tiempo, por ejemplo, al ir seleccionando cada una de sus víctimas que estarían entonces en distintas situaciones de vulnerabilidad. Esas fueron también las palabras por parte del Ministerio Público. Revisemos entonces las declaraciones por parte del fiscal y también de parte de los querellantes en este caso. Esta declaración no es parte del juicio, es solamente una opinión personal de su persona. Durante el transcurso de todas las audiencias se rindieron pruebas contundentes que dan cuenta de la participación de Pradenas en estos hechos, por lo que como partes querellantes consideramos que hay antecedentes más que suficientes para una condena por todos los hechos. El seco acá efectivamente no existe. Nosotros estamos confiados en que vamos a lograr un fallo de carácter condenatorio con la contundencia de las pruebas que hemos presentado. Entendemos que todo lo que se ha acreditado da cuenta de un actuar coordinado, un modo de operar en el cual seleccionaba ciertas víctimas y lo manifestamos en nuestras alegaciones de clausura y lo ratificamos el día de hoy en nuestra réplica. Entendemos que los medios probatorios que se han incorporado dan cuenta de ello y no solamente pronunciamientos de testigos de las mismas víctimas, sino que también pronunciamientos periciales dieron cuenta de aquello. La última palabra la tiene el día de mañana, a las 9 de este viernes. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco va a dar a conocer el veredicto, si es encontrado o declarado inocente, o sea, absuelto de los cargos que se le están imputando, o bien si es nuevamente declarado culpable de estos 7 delitos de connotación sexual. La sumatoria de cada uno de estos delitos podría derivar en más de 40 años de prisión efectiva. Eso es lo que está pidiendo hoy el Ministerio Público y el que está además confiado en que pueda lograr, así también los querellantes, mientras la defensa, la Defensoría Penal Pública y así también su representado, Martín Pradenas, insiste en su inocencia y ellos confían en su absolución. En definitiva, mañana se resuelve entonces este juicio emblemático. Mañana entonces el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco tiene la última palabra. Seguimos muy atentos, José Iturriaga, desde la región de la Araucanía. Chao, chao. Internacional. 13 horas con 49 minutos, momento de revisar la información internacional con el foco puesto en nuestro país vecino del norte, en el Perú. Andrea Aguilar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Sí, tenemos toda la mirada puesta en Perú y específicamente en la zona sur de este país, porque el gobierno de este país ha decretado estado de emergencia por esta imagen que estamos viendo, Andrés. Se trata del proceso eruptivo que está viviendo el volcán de Ubinas. Se declaró el estado de emergencia por al menos 60 días y las autoridades dicen que a medida que la región de Moquegua se sigue viendo afectada, recordemos Moquegua es al sur del vecino país y a unos 240 kilómetros de Arica, la emergencia regirá por los próximos 60 días y fue decretada efectivamente por el peligro inminente de este proceso eruptivo que estamos viendo en imágenes. Todo esto empezó el día 24 de junio, pero en las últimas horas se ha ido incrementando la actividad de este volcán. Ha tenido al menos 15 explosiones, expulsión de cenizas también, una serie de sismos pequeños, pero que van alertando a la población y la norma va a permitir entonces que el gobierno de Dina Boluarte pueda ejecutar medidas un poco más rápidas, acciones de excepción para poder reducir los riesgos que existen en el volcán. Repasemos también parte de las declaraciones que entregaba el gobierno del país vecino. El volcán Ubinas ha entrado en un proceso eruptivo con emisiones que podrían afectar la salud de la población, que son más de 2.000 personas que podrían verse afectadas. Pero veamos justamente en dónde queda ubicado este volcán
y también, Andrés, si hay o no riesgos frente a lo que podría pasar, por ejemplo, en Arica, en una eventual erupción. Estamos hablando de un volcán que queda justamente en el sur de Perú, muy cerca o relativamente cerca, a 240 kilómetros de Arica, sería el norte del país. Sin embargo, nosotros hemos podido consultar a expertos que dicen que de momento no hay ningún tipo de riesgo para la gente que vive en Arica, porque finalmente, como estamos en invierno, no se tienen las mismas condiciones del verano. Los expertos nos decían que, por ejemplo, estuviéramos en verano, hay alguna posibilidad de que suceda lo que pasa, por ejemplo, con los incendios. Que las columnas de ceniza lleguen. Efectivamente. Y lo vimos en el sur del país, perdón, Andrea, cuando ocurrió desastre con el volcán Villarrica y otros que las columnas de ceniza, también más al sur, el Calbuco, se movían Chaitén, se movían decenas, centenas de kilómetros. Efectivamente, y lo vimos también, por ejemplo, con los incendios en Argentina. Sí. Digamos, como en algún momento nos llegaba esa ceniza, nos llegaba ese humo también. De momento, al menos por estar en invierno, no tenemos esos riesgos. Sería algo distinto. Todo de viento, no se imagina. Efectivamente, sería el viento del verano lo que podría traer en algún momento las cenizas de la erupción de este volcán. Sin embargo, al menos los expertos aseguran que de momento no hay riesgo para Chile. No es así en Perú, en donde efectivamente han evacuado a gran parte de la población ante el peligro que representa la erupción de este volcán Ubinas. Seguimos hablando en materia internacional, nos vamos a una información de última hora porque hace pocos minutos, Andrés, la compañía OceanGate finalmente suspendió definitivamente todas sus operaciones, que es lo que debería haber sido efectivamente, y que esta semana de hecho se había sorprendido la prensa internacional porque en su página web todavía se seguían vendiendo ese tipo de viajes. Recordemos que esto sucede después de la implosión del Titán, en donde mueren esas 5 personas que estaban a bordo de un viaje que era extraordinariamente caro, $250.000 por cada una de las personas, y finalmente anunció esta compañía que anuncian el cese de todas sus operaciones. O sea, anuncia la compañía, no es que la autoridad los haya obligado a bajar la cortina, entre comillas. No, nada tiene que ver con eso. Efectivamente hay unas investigaciones que están en cursos para determinar qué fue lo que sucedió con estas personas, por qué no se tomaron tampoco las medidas de resguardo para ese tipo de expediciones. 200 millones de pesos por pasaje. Efectivamente, eran $250.000 por cada una de estas personas. ¿Y qué fue lo que finalmente pasó? Todo eso se está investigando, pero en la parte de arriba de la página web oficial de esa compañía ya está apareciendo en estos momentos un mensaje que anuncia definitivamente la cancelación de todas sus actividades. Realmente no sé si después de la implosión alguna persona le habría quedado ganas. Ese es otro tema, ¿quién se va a querer comprar un pasaje? Claro, de hacer este tipo de incursiones en lo profundo del océano, y a pesar del anuncio, al sitio todavía le estaban presentando las imágenes de los viajes, de las ofertas. De hecho, durante esta semana habíamos llevado también el tema diciendo que seguían vigentes las expediciones. Hace días había causado esta polémica porque incluso se programaban expediciones para junio del próximo año. Días después o semanas después de lo que sucedió con estos 5 hombres que viajaban al bordo de Titán y que murieron después de que este sumergible desafortunadamente sufriera una implosión catastrófica en el Océano Atlántico. Y vamos a seguir hablando de temas internacionales porque se confirmó finalmente que el líder del grupo Wagner, Prigozhin, está de vuelta en Rusia. Todo se trabaja y se trata este tema, Andrés, con muchísimo sigilo. Realmente nadie entiende hasta qué punto tiene este hombre poder que vaya de un país a otro con la misma anuencia del presidente Vladimir Putin. O sea, la duda no solamente es por su destino, sino también él y otros generales del ejército ruso es el que están vivos o no, o incluso llega a ese nivel de duda. Claro, lo que se sabía hasta el momento era que él había casi que pedido asilo en Bielorrusia, que el papel de Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, había sido clave para evitar un derramamiento de sangre. Todo vimos ese viernes cuando este hombre anuncia que va con sus tropas hacia Moscú. Hay todo un movimiento también de los soldados y finalmente todo termina abruptamente sobre la mañana del sábado, cuando Lukashenko dice que efectivamente él recibe a Prigozhin en su país. Y es el mismo Lukashenko el que dice hoy, ya Prigozhin ya no está en este país, sino que está, de hecho, en la ciudad de San Petersburgo. Y tú lo mencionabas la semana pasada en el detalle, la historia de este caballero de Prigozhin es de verdad de novela, un tipo que estuvo en la cárcel, que era denominado como el chef de Putin, que partió prácticamente vendiendo completos en la calle. Creo que ganaba como $1.000 al mes o menos. Es una historia bien particular y terminó siendo casi una mano derecha con esta empresa Wagner. Claro, y que finalmente la gran incógnita acá, Andrés, es qué fue lo que hizo que se fragmentara la relación entre Putin y Prigozhin. El quiebre.
¿Cuál fue el quiebre? Porque finalmente él era el hombre que le servía el tema de la comida, que no es algo menor. Exacto. Estamos hablando de un país en donde hay una cantidad de envenenamientos a líderes de la oposición. Seguro que esa comida la comían varios antes que Putin. Efectivamente, entonces él era el dueño de la comida, de todo el servicio de catering que estaba frente al Kremlin y otros organismos del Estado. Y finalmente hay un quiebre por lo que sucede en Ucrania, porque recordemos que todo esto pasaba cuando él decía que le habían bombardeado unas tropas que de hecho estaban al servicio también de los rusos. Y vamos a hablar, Andrés, de esta nueva red social, de Threads. Expliquen esto, yo ¿Ya te no la soy muy bajaste? afín. ¿Ah? ¿Te la bajaste? ¿Te la piensas bajar en algún momento? No, es que no soy muy afín a redes sociales. Por Mira, eso le digo, yo usted que sabe, explíqueme. Mira, inicialmente yo decía, no, hay que bajársela porque en el fondo es lo mismo, pero esto es la competencia directa de Twitter. ¿Es mejor? Y es decir, no se sabe si es mejor, Andrés, pero al menos en las 7 primeras horas tuvo 10 millones de usuarios. Es más sana, digo yo. Para Al menos eso es lo que dice. Claro, lo que dice Mark Zuckerberg es que es un ambiente mucho más sano que el que se ha ido creando durante décadas en Twitter. Pasaron solamente un par de horas y en este punto ya tiene 30 millones de usuarios. Es decir, los medios de comunicación, los líderes políticos, todo lo que sucedía en Twitter se va a empezar a generar también. ¿Usted la bajó? Yo la bajé, Andrés. Ya, no. Todavía no sé cómo usarla, eso tengo que ser súper honesta, estoy en ese proceso, pero ya la bajé, como también la han bajado muchos periodistas de otros medios de comunicación, muchos medios de comunicación que quieren estar en este nuevo debate. Y también recordemos que al menos en mi caso, yo llegué a Twitter porque era una red social en donde se hablaba. Y era otra realidad hace más de una década. Hablaban los líderes mundiales a través de eso y uno citaba lo que decían. Muy inocente, Andrea Aguilar. Claro, nadie sabía para dónde iba esta red, que luego se convirtió, efectivamente, muchos dicen, en una red de odio, en donde hay una cantidad de ataques gratuitos, en una red en donde se impartía también mucha información falsa, pero esto que estamos viendo, Threads, finalmente no tenían acceso en todos los países del mundo. Recordemos que Facebook también tiene un tema por el uso del manejo de los datos y, por ejemplo, en los países de la Unión Europea no están disponible. Y tampoco en los dispositivos Android. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona esta red y cuando la aprenda a manejar, Andrés, te voy a contar. Y ahí yo, solamente un pequeño dato, recomiendo en Netflix una serie que se llama no es una serie, es un documental, The Social Dilemma, para entender la lógica de las redes sociales. A ver si le dan ganas después de tener Twitter y otras cosas. Bueno, uno después de ese documental realmente quiere cerrar todas sus redes sociales. Ya. Y vamos a hablar ahora de esas imágenes de la activista climática Greta Thunberg, porque finalmente fue acusada de desobedecer a la policía sueca durante una protesta. Ella tiene ya 20 años, ya no es la niña de la protesta climática que conocimos hace unos años atrás, es una joven ya que está unida a un grupo de manifestantes que bloqueaban los petroleros de un puerto sueco en el mes de junio y los miembros de la organización bloquearon las entradas, salidas, ahí vemos cómo sacan a Greta a la fuerza durante 6 días el mes pasado. La policía aseguró que se negaron a irse por las buenas, como se dice, y el cargo de desobediencia puede incluso conducir a penas de prisión en este país, un máximo de sentencia de al menos 6 meses, pero expertos legales aseguran que normalmente eso se traduce en una multa y efectivamente, al ser ella también una activista un poco más reconocida, eso sería visto como un ataque directo como a su lucha climática y finalmente la Fiscalía sueca aseguró que Thunberg tiene que comparecer, sí, como cualquier otra persona que cometa un delito en este país, en el tribunal el próximo 24 de julio con otros 3 manifestantes y ahí efectivamente vamos a ver si es multa o son esos 6 meses de prisión o de servicios a la comunidad que podría terminar pagando la activista climática. Y se ha revelado durante esta jornada la millonaria cifra, Andrés, estipulada en el testamento de Silvio Berlusconi. Solamente yo imaginaba, no sé, ¿cuántas viudas habrán acá? Mira, no sé. Pero oficiales y no oficiales. O la oficial, al menos 100 millones de euros. 100 millones de euros, ya. Efectivamente, el político que murió a los 86 años el pasado 12 de junio definió quiénes son sus herederos. Obviamente, su emporio empresarial va a parar a manos de sus hijos mayores, de Marina, de Pierre, de Silvio, quienes obtienen el 53% de esta compañía Finibes, que era la sociedad familiar que ellos tenían. Además, esto estaba fundada por el ex primer ministro italiana y además le dejó 100 millones a la mujer que vemos ahí, a Marta Fascina, que fue además era ella, que además se le vio muy conmovida durante el funeral de él. Él dice que le dejaba ese dinero porque fue finalmente la que lo acompañó durante todos los años y sobre todo en los años en donde su salud estaba peor. Y otros 100 millones van a parar a su hermano Paolo, 30 millones más para Marcelo Dell'Utri, que es un socio comercial y que había sido además condenado por colusión con la mafia en 2014. También incluyó además un mensaje para sus hijos que decía: gracias, tanto amor para todos, su papá. Y bueno, ahí les dejo esa platita.
y otro a su pareja, quien fuera su socia además, y expresaba que por lo mucho que la quiso y también por lo mucho que ella lo quiso a él y lo cuidó también. Estaba mirando la última imagen de las últimas de Berlusconi, ya no aguantaba más cirugía plástica en la cara. No, realmente no, tenía una situación, cera, parece. Claro, muy deteriorada además. Sí. Y bueno, hablando de billetes, Andrés, los conductores... de Berlusconi pasamos los billetes. De los billetes, seguimos hablando de billete acá. Conductores en Filipinas, bueno, esto pasó en esa ciudad. Un hombre que llevaba una cantidad enorme de dinero dentro de un morral, no se dio cuenta que lo tenía roto, iba en una moto y bueno, hizo rico a la gente que iba pasando por acá. Según la policía, el hombre llevaba una cantidad de billetes en esa mochila, cerca de 4 millones de pesos filipinos, que son 57 millones de pesos chilenos. No es poco. Y en los videos de redes sociales se ve como obviamente la gente se lanza a la calle a recoger estos billetes esparcidos por toda la carretera. La policía hizo un llamado igual bien inocente, a que la gente por favor le devuelva la plata al caballero. No vayan a devolverla. Seguramente ya no existe esa plata. Y finalmente hubo gente que sí le devolvió la plata y ayudó, pero otra gente, y fue más de la mitad del dinero el que se perdió, finalmente se quedó con este dinero esparcido por la carretera. Y vamos ahora a mejores imágenes porque varios surfistas en una playa de San Diego han quedado completamente maravillados por esta foquita bebé, que se hizo muy amiga, Andrés, de los surfistas. Se sube en sus tablas de surf, los acompaña, ella casi que es una surfista más en esta playa, atrapa las olas junto a ellos. Es una foca bebé que es bautizada con el nombre de Sammy y que se dedica efectivamente a montarse con los surfistas, en los que encuentra además tomando las olas. Ella también descansa, cuando el surfista descansa, ella dice, ok, yo también descanso, y comparte sus días con este grupo de deportistas. Sammy ya lleva varios días en la playa de San Diego, se ha vuelto casi una celebridad. ¿Ayudará al equilibrio, digo, arriba de la tabla? Yo no sé si hace mucho peso, como que no. No, pero igual afecta, si la claro, tabla es yo liviana. creo que sí, obviamente. Y quienes la conocen por primera vez quedan realmente sorprendidos y maravillados por esta foquita, porque dice, por alguna extraña razón, iba saltando de una tabla a otra. Ya la vamos a ver ahí surfeando. Sí, se va a volver una celebridad, Sammy, en los próximos días seguramente. Y terminamos nuestro bloque internacional con la ruptura del cantante Tarde.
Tarde. En la denominada Operación Inca, la Policía de Investigaciones capturó a 7 delincuentes peruanos que se dedicaban a asaltar comerciantes de origen chino entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Se les incautó armas de fuego y munición. Hans Christensen nos cuenta más desde la región de Valparaíso. Hans, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, claro, y esa era la particularidad que tenía esta banda delictual de solamente compuestos por ciudadanos peruanos. Buscaban locales chinos prácticamente por la dificultad que tenían estas personas, los dependientes, para poder eventualmente denunciar este tipo de delitos y por lo tanto ahí es que ellos atacaban y buscaban su nicho delictual, si queremos llamarlo de alguna manera. Ellos operaban desde Coquimbo, incluso se les podría vincular eventualmente algunos delitos en el Biobío. Es un tour delictual que hicieron por distintas regiones de nuestro país, pero que finalmente logran ser desbaratados tras poder concretarse 5 crímenes acá, prácticamente 5 delitos en la región de Valparaíso, todos en la provincia de San Antonio. Allí se le pudo hacer un mapeo, todos sus pasos fueron seguidos por las cámaras de seguridad y no solamente robaban dinero de estos locales chinos, sino que también algunas pertenencias de los dependientes. Aquello fue todo decomisado en algunos allanamientos que se realizaron en la región metropolitana y fue muy fácil vincularlos porque todos los dispositivos estaban configurados en ese idioma y por lo tanto también se pudo realizar y hacer este seguimiento no solamente al dinero sino que también a estos elementos incautados. Estamos hablando de pertenencias de estos dependientes que eran asaltados y también algún tipo de elementos tecnológicos como por ejemplo sus celulares. Estamos hablando de delitos, robos que prácticamente suman y suben justamente a la cifra de 100 millones de pesos aproximadamente en parte de todo lo que ellos habían robado en este largo periodo de tiempo, cerca de 6 meses de investigación que se han estado realizando y llevando a cabo para poder finalmente dar con el paradero de ellos. Ayer fueron formalizados y solamente 3 quedaron en prisión preventiva. Estamos hablando de 5 hombres y 2 mujeres que componen esta banda que por suerte ya logró ser también desbaratada y llegaron también al centro del lugar donde ellos acopiaban todos estos elementos robados, además del dinero. Tenemos algunas declaraciones, ponga atención. Detenidos, 4 de ellos tenían permanencia definitiva en el país, 2 de ellos tenían residencia temporaria y uno estaba con un ingreso clandestino en el país. Como ustedes ven, hay bastante armamento, munición, dinero en efectivo. Que este grupo criminal operaba en distintas regiones del país, sea desde la región de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana, el Maule y el Biobío y O'Higgins, sin perjuicio que solamente en la provincia de San Antonio logramos establecer la participación en 6 delitos distintos ocurridos en distintas comunas de la provincia. Y fueron esos delitos entonces los que lograron dar con el paradero de esta banda delictual tras diversas diligencias de la Policía de Investigaciones que lograron posicionarlo no solamente acá en Valparaíso, sino que también en otras zonas de nuestro país. Utilizaban un armamento de bastante calibre, ¿no? Como se puede ver en las imágenes y que también fue decomisado por parte de las policías en estos 5 domicilios que fueron allanados en la región metropolitana. Son parte de las diligencias entonces en el marco de esta, la denominada Operación Inca, que termina con una banda de 7 personas detenidas en un primer momento, todas de nacionalidad peruana entonces y que caen acá en la región de Valparaíso. Andrés. Hans, muchas gracias por la información. Vamos a continuar en la región de Valparaíso, vamos a continuar con información policial. ¿Por qué? Porque distintas versiones se han dado a conocer tras el brutal ataque y asalto sufrido por el alcalde de Zapallar junto a su familia. No se descarta incluso una presunta venganza hacia el edil por su lucha contra el narcotráfico en su comuna. Mónica Holguín con todos los detalles. Mónica, muy buenas tardes. Hola Andrés, sí, es una de las teorías que surgió justamente después de este violento asalto, ¿no? Ya les contáramos el día de ayer, sufrió la primera autoridad comunal de Zapallar, estamos hablando del alcalde Gustavo Alisandri y que tuvo que ser atendido en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, posteriormente en Santiago y tiene una fractura facial. De hecho, en este momento nos encontramos en el municipio, él se encuentra con licencia después de este violento ataque que no solo sufrió él y su familia, sino además un vecino de este condominio
condominio donde él habita en la comuna de Zapallar, y es de ahí, ¿no?, que han surgido distintas versiones sobre una posible vendetta, una venganza de narcotraficantes. Todo esto por el combate que él ha dado a este hecho acá. De hecho, tiene una oficina contra el narcotráfico acá en el municipio y ha desarrollado diversas instancias para alejar este flagelo de acá de la comuna de Zapallar, por lo que justamente se pensó en un momento, algunas autoridades lo plantearon, podía ser una venganza, un ataque dirigido hacia el alcalde. Es por eso y justamente por el nivel de violencia que tuvo este ataque, donde lo golpearon. Además, se llevaron algunas de sus pertenencias, como por ejemplo su vehículo, sus tarjetas de crédito, todo esto en presencia de su familia, de sus hijos, que son niños y que ahora se encuentran en un domicilio que no es el que fue atacado, en un domicilio reservado para poder resguardar justamente su seguridad después de lo que les tocó vivir. Esta mañana, diputados, por ejemplo, la diputada Camila Flores, también el diputado Alessandri, que además es familiar del alcalde, llegaron donde el presidente Gabriel Boric justamente para entregarle una carta. Ellos quieren ponerle premura a la agenda de seguridad, tratar esas temáticas, darles suma urgencia. Además, recordar que el alcalde de Zapallar es presidente, ¿no?, de la Asociación de Municipalidades de Chile, y es en ese contexto también que quieren entregar nuevas propuestas para poder abordar esta agenda de seguridad. Justamente fue la diputada Camila Flores quien dispuso que quizá esto era un ajuste de cuentas en contra del alcalde luego de esta lucha que él ha llevado contra el narcotráfico, y también no lo descarta el propio general de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monraz, quien dijo que esto, a raíz de la violencia con que se realizó el ataque, podría ser obra del crimen organizado. Tuvimos declaraciones en esta pauta que se hizo durante esta mañana. Escuchemos. Hoy tenemos otros antecedentes más que son parte de la investigación criminal y que nos hace, insisto, pensar de que aquí no fue simplemente un robo, sino que fue más bien una acción de amedrentamiento para evitar que esta autoridad y todos nosotros al final del día no sigamos haciendo nuestro trabajo de la persecución criminal y sobre todo en el combate contra el tráfico de drogas. De acuerdo a los pocos antecedentes, uno podría hablar, sí, que lo que sucedió tanto al alcalde como a la otra familia de ese condominio, uno podría hablar de bandas delictuales o crimen organizado, a lo menos. No sé si está derechamente vinculado con el narcotráfico, pero a lo mejor con los pocos antecedentes que nosotros tenemos podría vincularse. Pero quien tiene la respuesta es quien está investigando ese hecho. Claro, es una de las teorías. Recordemos que es una investigación que recién comienza. Desde luego, nada se descarta por parte del Ministerio Público, pero al menos acá en el municipio hay tranquilidad en ese sentido. No hay ningún antecedente hasta ahora que los haga pensar que esto podría haber sido un ajuste de cuentas en contra del alcalde tras esta lucha contra el narcotráfico. No hay correos, no hay nada en redes sociales, ni amenazas directas, ni al personal municipal, ni tampoco al alcalde mismo, ni personalmente, ni vía redes sociales, lo que los hace descartar de plano que esto se haya tratado de un ataque dirigido a la autoridad comunal. Escuchemos. Nosotros no tenemos hoy día antecedentes o reivindicación de grupos de narcotraficantes, no hay amenazas que se hayan recibido durante las últimas horas por parte de las redes sociales de la municipalidad, ni correo electrónico, ni teléfonos. No hay aquello que podría realizar un grupo narcotraficante o de microtraficante en aras de poder inhibir la acción municipal, inhibir la acción del alcalde o del equipo municipal. No hemos tenido ese tipo de mensajes o de comunicaciones. Claro, pero es un hecho que ocurrió recién la madrugada de este miércoles. Se están recabando los antecedentes. Aún no hay personas detenidas, ni siquiera se ha encontrado todavía el vehículo del alcalde, y es por eso que se manejan muchas teorías, al igual que al inicio de toda investigación. Nada se descarta y desde luego serán los antecedentes empíricos, ¿no? Lo que se logre recabar, además de este registro audiovisual que hay de este asalto, lo que permita finalmente determinar cuál fue el móvil de este asalto, si fue un robo común o si fue un ataque dirigido a la autoridad de Zapallar. Seguimos muy atentos, Mónica Holguín, desde la región de Valparaíso. Chao, chao. Tu bolsillo. Vamos a revisar información de la economía. Esta información a usted seguramente que le va a interesar. Si yo le pregunto cuánto
ha subido su sueldo respecto al aumento en el costo de la vida. La gran mayoría de la población va a decir que, claro, que el costo de la vida ha aumentado mucho más que los sueldos, pero se han entregado durante las últimas horas dos mediciones que dicen completamente lo contrario. Tanto el INE, hoy día que entregó el índice de remuneraciones, y que también da cuenta de que por tercer mes consecutivo los sueldos están subiendo los últimos 12 meses más que el costo de la vida, en la cifra que dice el INE. Esto también lo dice un estudio publicado por la Asociación de AFPs. Esto respecto a la cantidad de personas que cotizan justamente en el sistema y cuánto han subido sus sueldos durante el último tiempo. Vamos con justamente este último estudio que yo les menciono de la Asociación de AFPs. En Chile, para explicar un poquito la dimensión del estudio, hay más o menos 9 millones de ocupados. Digo más o menos porque hay meses que hay más, hay meses que hay menos, más o menos en ese rango, 9 millones. También de ese rango, de esos 9 millones, cotizan regularmente en Chile, mensualmente, 6 millones de personas más o menos. Algunos meses más, algunos meses menos. 6 millones de 9 millones cotiza regularmente en el sistema, que es distinto de cuántos afiliados. Son cerca de 11 millones de afiliados, de los cuales cotiza regularmente 6 millones. ¿Qué pasa con los sueldos? De acuerdo a esta medición hecha por la Asociación de AFPs, sueldos que comprenden las personas que cotizan en el sistema, no todos los 9 millones de trabajadores ocupados en el país. El ingreso imponible promedio en nuestro país, ingreso imponible es antes del descuento por impuestos, antes del pago del tema de salud y antes del pago del tema de AFP, el ingreso imponible promedio es de 1.113.697 pesos, antes de los descuentos. Ese es el promedio. Vamos con la siguiente estación. Esto tiene, se refleja en un crecimiento en los últimos 12 meses nominal de 13,6%. O sea, este sueldo ha crecido, este promedio, 13,6% durante los últimos 12 meses. Si se descuenta la inflación, estas son cifras al mes de abril, descontando la inflación, llegamos a un aumento del ingreso real, el aumento nominal se descuenta la inflación de 2%. Es decir, ese dinero que se gana ahora este año respecto a 12 meses atrás, sirve o realmente uno puede comprar un 2% más que el año pasado. Es decir, que el aumento de los sueldos ha sido mayor que el aumento de la inflación, de acuerdo a estas cifras de la Asociación de AFPs. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo los números. En el caso de los hombres, el promedio llega a 1.173.844. Insisto el concepto, sueldo imponible, antes de impuestos, antes del tema de salud, antes del tema de la AFP, antes de los descuentos, para que quede claro. El sueldo promedio de las mujeres, 1.035.000. ¿Qué es lo que dice esta diferencia? Que el ingreso promedio de las mujeres representó un 87% del salario de los hombres. Una brecha que sigue siendo amplia, pero que se ha ido acortando, afortunadamente, lenta, pero afortunadamente se ha ido acortando durante el último tiempo. Vamos con la penúltima gráfica y esto es bien decidor de las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, quienes se imponen por menos de 400.000 pesos, personas que cotizan por menos de 400.000. Lo vemos acá. En ese caso, corresponde al 10,3% del total de hombres cotiza por menos de 400.000. En el caso de las mujeres, ese porcentaje llega a 14,3%, reflejo de que las mujeres sobre todo se concentran en el rango de menores ingresos. ¿Y qué pasa en el otro flanco? Al otro lado de este rango de nivel de sueldos, quienes los que ganan más. Y lo vemos en la última gráfica, personas que cotizaron por más de 2,4 millones de pesos, y aquí también se da diferencias importantes entre hombres y mujeres. Del total de hombres, el 14,7% cotizó por más de 2,4 millones de pesos, y en el caso de las mujeres es muy inferior, 9,1% del total de mujeres cotizó por más de este monto. Pero nos quedamos con lo que yo les decía al inicio, este aumento del ingreso real de los chilenos en los últimos 12 meses de un 2%. Se rompe una tendencia, lo dice la cifra de este estudio de la Asociación de AFP y también lo dicen las cifras del INE. Escuchemos especialistas. El poder adquisitivo de las y de los trabajadores continúa recuperándose luego del retroceso que ha experimentado la alta inflación. El INE informó que los salarios reales que descuentan la variación del IPC subieron en 1,2% en mayo en comparación al mismo mes del año pasado. De esta forma se completan 3 meses consecutivos de incrementos en términos anuales. Lo anterior va de la mano con la caída sostenida de la inflación. Son buenas noticias para nuestra economía en lo que respecta con los sueldos, pero sigue golpeando la inflación o va a seguir golpeando
en otros ámbitos. Por ejemplo, los efectos de las inundaciones impactan los precios de hortalizas. La lechuga, por ejemplo, ha tenido un alza cercana al 25%. Eso sí, hay productos que también han ido a la baja. ¿Cuáles son? Se lo preguntamos a don José Ignacio Atenas. Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, inundaciones que siguen golpeando al sector agrícola. Lo vimos en las semanas anteriores, la cantidad de hectáreas de cosechas que se perdieron producto justamente de los desbordes de los ríos, y esto ya se comienza a reflejar en los precios en distintos puntos del país, con productos que han ido al alza lamentablemente y que obviamente impactan al bolsillo, que de alguna manera estaba respirando con una inflación que comenzaba a ceder, pero que obviamente golpea en productos que son esenciales o que son muy consumidos por las personas en nuestro país. Hablamos, por ejemplo, de las papas. Según los datos que nos ha entregado hoy día el Ministerio de Agricultura, en la región de Valparaíso, por ejemplo, ha tenido un incremento cercano al 11%. El kilo de papa está en 1.200 pesos. En esa zona nosotros hemos estado justamente recorriendo Lo Valledor, donde nos encontramos, y también nos comentaban de la sorpresa que ha generado de encontrarse con las papas a un precio mucho más elevado. De hecho, están vendiendo los 5 kilos en 5.000 pesos, o sea, 1.000 pesos el kilo de papa, lo que obviamente en un sector donde se espera sea más barato, que queda para las otras zonas como las ferias, supermercados, que incluso nos comentaban algunos expertos se podía ver mucho más elevado los precios. Las lechugas también, las hortalizas han sido otro de los productos que se han visto impactados. Acá en la región metropolitana, por ejemplo, ha tenido un incremento cercano al 25%. En promedio, una unidad de lechuga está llegando casi a los 1.000 pesos, lo que obviamente también genera un impacto importante en el bolsillo. Estuvimos conversando justamente con consumidores que nos entregaron ahí su termómetro de cómo han visto los precios en estos últimos días, justamente afectados principalmente por las alzas que están teniendo las papas y las hortalizas. A continuación los invito a escuchar parte de esas declaraciones. 5 kilos de papas, 5.000 pesos, sí, cara. Yo vine la otra semana y estaba más barata, me salió 3.000. Los 5 kilos, sí, y ahora 5 lucas. Bueno, si estas cosas pasan, es cosa del tiempo, no podemos hacer nada. Hay que buscar las ofertas. Lo que pasa es que la gente anda buscando precio y calidad. Y como está la cosa, hay que buscar todo por cantidad y buen precio. Está súper caro, se van excesivamente caro. Creen que la gente es millonaria y la plata es la misma. Ahí veíamos entonces un duro golpe al bolsillo con personas que están tratando de buscar alternativas, tratando de recorrer, como le comentábamos, la mayoría que nos decían que el consumo de papas es bastante importante entre los chilenos y obviamente se busca la forma. Muchos llegan hasta acá, hasta Lo Valledor, hasta La Vega, buscando también tratar de tener algo de ahorro. Eso sí, los expertos y las autoridades esperan que estas alzas no se prolonguen en el tiempo, sino más bien solamente las veamos en este corto plazo. Estuvimos justamente hablando con autoridades que nos señalaban que se está trabajando ya en poder mejorar la situación, en poder mejorar lo que tiene relación con los precios, y también hacen un llamado a tomar en consideración los productos que han bajado su valor. Por ejemplo, el precio de las paltas, que ha tenido una importante caída en el último tiempo. De hecho, según los datos que también nos entregaron desde el Ministerio de Agricultura, las paltas han tenido una caída en la región metropolitana de cercana a un 9%, lo que obviamente favorece de alguna forma al bolsillo. ¿Para qué decir los limones, que también han tenido una caída de cercana? Por ejemplo, en la región de Coquimbo, de más de un 13%. Los cítricos han estado a la baja. Conversábamos también con locatarios que nos hablaban justamente de lo importante que ha sido la caída, que de alguna manera ayuda a balancear ahí un bolsillo que obviamente se ha visto afectado con las alzas de las últimas semanas. Tenemos declaraciones de las autoridades y de algunos locatarios también que nos entregaron mayores detalles de cómo se está viviendo los precios acá en el Lo Valledor y en distintos puntos del país. Claro, la palta porque hay harta, pero ya cuando empieza a escasear va a pasar a subir de nuevo. Por ser la chilena hay poca, esa está cara, y la peruana hay harta, entonces ahí se están manteniendo los precios de palta. ¿Cuánto está más o menos hoy día? ¿2.500? A 2.500, a 2 luquitas. ¿Ah? Igual es aceptable, saquémonos ahí con el... Claro, por último, la gente que come pura palta. El momento. El momento de aprovechar la palta. Dijimos que iba a haber una afectación y ahí se corrobora con algunos productos que tuvieron alza. Las razones son por anegamiento, por problemas de logística, días feriados, y también por dificultades para entrar con las camionetas o camiones a realizar la cosecha. Las buenas noticias, como hemos dicho, que los productos de temporada van a la baja.
A esperar entonces que este golpe sea más bien momentáneo y que en el largo plazo ya podamos, en el mediano y largo plazo ya podamos tener mejores precios en lo que tiene relación con las papas, con las lechugas que se han visto bastante impactadas por ahora. Aprovechar de que las paltas están un poco más baratas, otro producto que también es muy importante y muy consumido en nuestro país, y también los limones, que según lo que nos comentaban algunos locatarios podría incluso seguir bajando. Nacho Tenas, muchas gracias por el completo informe y vamos a seguir muy atentos a lo que va a suceder mañana porque mañana tempranito a las 8 de la mañana tendremos cifras del IPC del mes de junio. Eso va a ayudar mucho para calibrar el nivel de precios hoy día. Recordemos que fue bajito el IPC de mayo. Ojalá se repita el tema en el mes de junio y eso también va a ayudar mucho a la decisión, ojalá, de bajar tasas del Banco Central. Vamos a dejar la economía, nos vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a dirigir hasta el Windsor porque ahí presentaron, lo ven en imagen, el nacimiento de Juliana, una cría de asno somalí, especie que se encuentra al borde de la extinción y se estima que en la actualidad no existen más de 200 ejemplares. Sofía Carrizo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con voz bajita porque nos encontramos al interior de uno de los establos del Windsor, porque quiero mostrarles que hace tan solo 15 días atrás nació la nueva hermana de Lucrecia Eita. Estamos hablando de esta pequeña asna salvaje de Somalia, y para tener más antecedentes y la importancia también de este nacimiento y nueva integrante del clan familiar del Windsor, vamos a hablar con el director de este mismo recinto, Ignacio Hidalzoaga. Cuéntenos, ¿cuáles son los detalles y también lo relevante de este nuevo nacimiento? Mira, estamos realmente muy contentos, muy agradados de poder entregar esta noticia tan positiva en tiempos de convulsión en el mundo, en nuestro país, cuando vemos que especies van desapareciendo, poder ser un aporte significativo a una especie que ya está en estado de conservación crítica. Quedan solamente 200 ejemplares en naturaleza. Este asno burro de Somalia, un burro salvaje que vivía originalmente en el país de Somalia, un animal que tiene la posibilidad de tener gradientes de temperatura muy alta, casi desértica, y de mucho frío en el invierno, y está desapareciendo. Y básicamente porque se ha ido mestizando, lo han ido mestizando con burros comunes en el fondo, se lo han ido comiendo, ha ido perdiendo también una misión tan importante como tenía en África de ser transportadoras de cosas, qué sé yo, pero lo que es más complejo es que son parte hoy día de la medicina no tradicional, son animales que son consumidos para el reumatismo, para la tuberculosis, para una serie de cosas que no están científicamente comprobados y han llevado a pensar que quedan solamente 200 ejemplares, y en Windsor tenemos el tremendo honor de tener 8 ya ejemplares. Partimos con 3 donaciones de un zoológico francés, todo esto es parte de un programa mundial de conservación, y ya hemos tenido 5 crías, esta es la 5ª cría, y nos damos cuenta que tenemos el porcentaje más grande que hay a manos del ser humano acá en Windsor, y con un proceso de reproducción extraordinario. Director, a ver, en detalle, ¿cómo podemos identificar a esta asna precisamente? ¿Qué detalles? Porque ¿cómo la podemos diferenciar, por ejemplo, de un burro normal? Bueno, hay un tema de tamaño, es un poco más grande que el burro normal, tiene un pelaje que es distinto por la condición donde ellos viven. Ahora está con un pelaje, tiene un pelaje muy terso, es muy suave al tacto, a diferencia de los burros. Tiene una tusa que se parece mucho a la tusa de la cebra, y tiene esas patas que nos recuerdan efectivamente la cebra. No es que estén manchadas, no es que no se nos haya deteñido la cebra, sino que es un burro salvaje, son parientes todos de la misma familia, del caballo, del burro, pero un animal que fue muy importante en la fauna africana y que hoy día está desapareciendo. El compromiso y la participación de Windsor en estos programas mundiales nos va a llevar en un tiempo prudente, creemos que no va a demorar demasiado tiempo que podamos reintegrarlos a la naturaleza. Hay comunidades en África que están comprometidas a cuidarlo y a volver a poblar los lugares donde habitaba habitualmente. Director, ¿ya cuándo ya los niños en estas vacaciones de invierno van a poder ver a esta pequeña cría? Es una buena pregunta, porque sé que vamos a generar mucha expectación por verla. Tú, si te fijas en la cámara, estamos en el dormitorio de los animales de la sabana africana. Por esas ventanas van a poder verlo. Es un animalito que todavía estamos protegiendo, está con climas especiales durante la noche, entonces nos vamos a tomar unas 2-3 semanas todavía antes de incorporarlo a la sabana, donde va a compartir con las jirafas, con
con todos los animales de sabana africana, con los antílopes y todos ellos. Así que va a tener una gran familia, pero de momento vamos a tener que cuidarlo, así que pasarán todavía algunos días antes de poder exhibirlo, pero a través de estas ventanas podrán hacerse una idea de la hermosura de este animal. Cortito. Horario para venir al Windsor. Todo muy fácil a través de winso.cl, ahí están horarios, precios, todo lo más. Lo que es importante que ustedes entiendan que ya no se venden entradas en el zoológico, hay que comprarlas online y además reservar un espacio horario donde ustedes llegan. Se pueden ir a la hora que quieran, pero queremos tener un parque ordenado como hemos tenido hasta aquí en estas vacaciones de invierno a través de esta compra anticipada y un horario de llegada. Muchas gracias, Juan. Y conversamos con el director del Windsor. Nos vamos a despedir desde este pequeño establo con la imagen de esta pequeña asna salvaje, muy importante para el nacimiento y también para la familia del Windsor. Que tengan una muy buena tarde. Linda Juliana y su madre. Muy buenas tardes. Qué canción, ¿eh? ¿Quién no ha visto la icónica película Rocky Balboa? ¿Quién no hizo ejercicio con esta icónica canción? Uno se imaginaba en Filadelfia, en la estepa rusa, cargando sacos de arena. Pues el actor Sylvester Stallone, Sly, quien dio vida a este personaje en los años 70, hoy está de cumpleaños. Este caballero que ve en mi espalda, el actor, guionista, productor, director de cine, cumple 77 años. Y para celebrarlo pasamos a ver y a disfrutar escenas y la música de su icónica carrera y este gran personaje, el gran Rocky Balboa. Feliz cumpleaños, Sly, que le vaya muy bien. Hemos presentado 24 tardes.